Muchas gracias por participar de este evento, gracias por acompañarnos en esta actividad. Eh, la verdad que primero que nada quiero agradecerle a la Federación Argentina de Cardiología nos propuso esta organización de este webinar. Bueno, por ahora vamos a salir un poco del tema de hablar de tanto de pandemia para que no nos olvidemos también que nos tenemos que seguir capacitando y manteniéndonos actualizados en el rubro donde que siempre nos apasiona a nosotros, que sería la parte de cardiología. Así que muchas gracias a todos por participar. En este momento vamos a contar con la presencia de un disertante de lujo que tenemos, un lujo que nos damos nosotros, de contar con Juan Ignacio Valle de Acero, que es un enfermero matriculado de España, que tiene un doctorado en antropología social, fantástico, es conferenciante en distintos medios de comunicación, tanto televisión como radio, como la prensa, es asesor, consultor, miembro de un comité científico de expertos y de varias revistas y eventos y donde también eres autor de importantes artículos relacionados con la enfermería. Eh, es coautor de 3 libros, ¿no es cierto, Juan Ignacio? También Sí, es es cierto, sí. docente universitario de la Cruz Roja de Sevilla y actualmente trabaja en la unidad de imagen cardíaca del Hospital Universitario Clínico de Rocío Sevilla. La verdad que el currículum es mucho más extenso, Juan Ignacio, te pido disculpas por hacerlo tan No, no, breve, en pero absoluto. la verdad que es una cosa excelente lo que vos haces por la enfermería y nos da cierta envidia, sana envidia por todo tu desarrollo y desempeño que tienes. También contamos con unos panelistas de lujo, ¿no es cierto? Unos expertos en la materia. Tenemos a Federico Esparcielo. Federico, él es técnico en prácticas cardiológicas. Actualmente se desempeña como presidente del Comité de Técnicos y Enfermeros de la Federación Argentina de Cardiología. Federico, gracias por acompañarnos, gracias por estar y poder estar en esta mesa. Gracias a ustedes. Martín Coria, otro de los panelistas, experto en cardiología. Él es enfermero del Servicio de Cardiología del Hospital Cardiopático de San Martín Mendoza. Es docente de electrocardiografía en el Instituto de Belgrano y también es miembro activo de Cardio Latina. Martín Coria, gracias por estar, por acompañarnos en esto. Muchas gracias, Adriana, a ustedes, a la FAC, por la invitación. Bueno, y Javier Lescano. Javier es un licenciado en enfermería, él es coordinador de trasplantes de Quimisis cardíaca y hipertensión pulmonar del Sanatorio de la Trinidad Mitre de Buenos Aires. Es jefe de accesos vasculares del mismo sanatorio. Él es experto y líder en opinión en accesos vasculares, certificado por Teleflex Latinoamérica. También es presidente de una reciente Asociación Nacional de Enfermería en Cardiología. Javier, gracias por acompañarnos. Y bueno, Muchas quien les habla, gracias a docente ustedes, que me ha Adrián. tocado moderar y coordinar un poco y presentarlo a ustedes. Este, mi nombre es Adrián Flores, licenciado en enfermería. Me desempeño como soy del equipo del servicio de trasplantes y cirugía cardiovascular del Hospital Italiano de Mendoza. Y también me desempeño en la Universidad Nacional de Cuyo, en el Departamento de Asistencia Médico Social Salud, donde me desempeño haciendo atención primaria. Sin más que decir, sin aburrirlos y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Le damos la bienvenida y Juan Ignacio, cuando quieras, comienza.
De acuerdo. Antes que nada, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, felicitar a la Federación Argentina de Cardiología y a su panel de expertos de enfermería que hoy nos acompañan por esta feliz iniciativa de llevar a cabo este primer webinar de enfermeros y técnicos de cardiología y por la amable invitación que se me ha hecho. En segundo lugar, quisiera dar las gracias al licenciado don Adrián Flores, a doña Viviana de Lara y a don Jorge Flores de Setifá por su inestimable ayuda. Y finalmente, decirles que es para mí un inmenso honor estar hoy con todos ustedes y poder compartir esta sesión monográfica. Espero no aburrirles, que pueden preguntar todo lo que quieran, que yo buenamente intentaré darle respuesta dentro de lo posible. Espero que no hablar excesivamente rápido y que si algo no se entiende, me lo hagan saber sobre la marcha, que con mucho gusto les aclaro. Finalmente, deseo felicitarles por esta fecha navideña en estos tiempos de COVID que nos ha pillado al mundo un poco entre la espada y la pared. Lanzo la presentación. Ya puede cargarla, doctor. Correcto, muy amable. Vamos a hablar en concreto de las pruebas de esfuerzo y me refiero exactamente a lo que es una prueba de esfuerzo convencional como es la ergometría. Las pruebas de esfuerzo clásicamente las introducimos dentro del epígrafe de otros aspectos diagnósticos dentro de la electrocardiografía. Yo, como ha comentado Jorge, soy enfermero de la unidad de gestión clínica del área del corazón, soy miembro también de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y he trabajado en distintas unidades dentro de nuestra unidad de gestión clínica del corazón y actualmente me desempeño en la unidad de imagen cardíaca, donde uno de los apartados que tenemos en concreto son también, aparte de los Holter cardíacos, las pruebas de esfuerzo y las pruebas de imagen. Cuando hablamos de prueba de esfuerzo, hablamos en concreto de una prueba que consiste en someter al paciente a un ejercicio físico que es cuantificable, que es controlable y, por tanto, es reproducible para estudiar un poco la respuesta del aparato cardiovascular a una situación de máximo esfuerzo. Es decir, es una prueba muy sencilla, es una prueba muy básica, pero es una prueba que aporta gran información acerca del paciente. Es una prueba que cuando ahora dentro de un momento veamos las indicaciones, veremos cómo se solicita con mucha frecuencia en pacientes que llegan directamente con un dolor torácico, en principio típico o atípico, no sabemos, presuntivamente isquémico o cardiológico, y la prueba nos va a permitir, junto con otras pruebas complementarias, como es la realización de un electrocardiograma completo de al menos 12 derivaciones y la prueba de un Holter cardíaco, descartar justamente si ese posible dolor torácico es de origen isquémico o no. En esta diapositiva que están ustedes viendo, he puesto el correo electrónico debajo, como están ustedes viendo, y me gustaría que lo anotaran, por si en algún momento, una vez incluso terminada la charla de hoy, alguien tuviera alguna duda que con el tiempo del debate de hoy no diera tiempo a poderse subsanar, pues a través de correo electrónico, con muchísimo gusto, estoy a la disposición de todos ustedes. Dejo unos segunditos, por si no lo han copiado. Bueno, cuando hablamos de ergometría estamos hablando de las pruebas de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo tienen ya más de un siglo de existencia. Pero claro, las pruebas de esfuerzo que estaban, como esta que están viendo ustedes en la pantalla antigua de Advaiter y Benedict, pues realmente no tienen nada que ver con las que actualmente hacemos. Es decir, se han venido puliendo poco a poco con el tiempo. Son pruebas que se han venido adaptando. En principio, justamente, eran pruebas que no estaban diseñadas para el ámbito médico, sino para el ámbito justamente del deporte, para el ámbito justamente de lo que es el análisis de la fatiga. Aquí estamos viendo directamente un ergómetro de brida o de natación estática que se utilizaba básicamente en el tema del deporte y que luego ya a partir de los años 70, finales de los 60, de los principios de los 70 de la década del siglo XX, empezó a adecuarse este tipo de ejercicio ya para el diagnóstico justamente en el mundo de la medicina.
Aquí estamos viendo algunos dispositivos. Este que están viendo ustedes ahora mismo es una silla adaptada que se utiliza sobre todo en personas con algún tipo de disfuncionalidad. Se utiliza justamente en el análisis del deporte de pacientes y deportistas paraolímpicos. Estamos viendo esta que están viendo ustedes ahora, es un ergómetro justamente para que se pueda entrar con la silla del usuario, en concreto a su izquierda, que viene marcado con la letra A, o bien entrar el paciente, en este caso el deportista minusválido, con su silla incluida y permitir directamente lo que es el análisis del tema. Este ciclo ergoespirómetro de Astra era lo que teníamos al principio en los años, al principio de la década de los 70. Esto evidente se ha ido modificando, se ha venido adaptando. Estamos viendo ya, se ve no solamente por el colorido de las imágenes, sino por la disposición de los aparatos que se ha ido avanzando tecnológicamente. Este que están viendo, en concreto de medicina del deporte, se utiliza para nadadores, este para deportistas justamente de remo, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo tipo de modalidad. Si son ustedes aficionados a la historiografía y buscan, verán que desde 1898 hasta la actualidad hay una gran cantidad de dispositivos y demás que se han venido empleando no solamente en el estudio de la fatiga, sino también justamente, ya digo, desde los años 60 para acá, en el estudio de la medicina. Pero nosotros básicamente nos vamos a ceñir o nos vamos a concretar en dos modalidades. Nos vamos a ceñir en concreto a la ergometría en la modalidad justamente de cicloergometría que están viendo a la izquierda, utilizando un ciclo, una bicicleta, o bien justamente la modalidad de cinta sin fin, banda sin fin, tapiz rodante, treadmill, como dicen los ingleses. Nos vamos a ceñir a esas dos modalidades que son las que básicamente utilizamos en el hospital, porque en el hospital, aunque tenemos de vez en cuando, de tarde en tarde, tenemos deportistas de élite, hemos llegado a tener, pues, por ejemplo, deportistas de la selección de remo de Sevilla y de algún equipo también de la Primera Nacional. Lo normal no es eso, lo normal es trabajar con pacientes, con personas normales, con problemas cardiológicos, con problemas de patologías crónicas, etcétera, etcétera, y esa es la realidad nuestra. Cuando hablamos de ergometría, lo que estamos hablando, como su nombre indica, justamente es, como hemos dicho anteriormente, es de la medida del esfuerzo, de la medida de la actividad física. Aquí están viendo ustedes, justamente como los pacientes, en la actualidad, pues, trabajamos con ellos con distintos protocolos. ¿Para qué se pide la ergometría? Decíamos al principio, pues es una exploración básica que lo que nos va a permitir es medir un poco la capacidad funcional del sujeto, ver justamente la relación de arritmias graves que se puedan o no presentar en la actividad física que hace el sujeto directamente cuando viene a nuestra unidad, y evidentemente se hace una valoración y una evaluación global también de un tratamiento instaurado. Luego, las indicaciones propiamente dichas sería una indicación en principio diagnóstica, con esa situación que yo comentaba hace unos momentos de esos pacientes que vienen a través de la puerta del hospital, a través del servicio de observación y urgencia, donde nosotros tenemos ya instalada una unidad de dolor torácico, que es el nombre que recibe, unidad de dolor torácico para el descarte inicial de un paciente que viene con un dolor torácico presuntivamente isquémico. Esa unidad de dolor torácico, perteneciente al servicio de cardiología, está en el servicio de observación. Hay otra unidad en la planta de cardiología para los pacientes que están ingresados allí con distintas patologías, anginas, infartos, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otra unidad también, que es una unidad un poquito más especializada, una tercera unidad en el mismo hospital, en Virgen del Rocío, donde nos dedicamos a hacer las ergoespirometrías, que ya veremos justamente que tienen una indicación un poco más específica y un poco más en concreto. Luego, la indicación de una prueba de esfuerzo va a ser siempre el aspecto diagnóstico, va a ser también el aspecto pronóstico, va a ser también justamente la valoración funcional y la valoración terapéutica de un paciente. Es decir, un paciente que viene con un dolor en el pecho, pues nos va a servir, si la prueba es negativa, justamente para descartar en gran medida, no absolutamente, porque la prueba tiene una sensibilidad y una especificidad determinada y hay un sesgo también en relación al género, lógicamente, menos específica, por ejemplo, en las mujeres que en los hombres, y podemos confirmar o descartar directamente cardiopatía isquémica. Descartar también isquemia silente,
en pacientes normales, en profesiones que denominamos de riesgo, en atletas. La vamos a utilizar también para valoración en pacientes isquémicos. Si lo utilizamos en pacientes isquémicos, pero como veremos a continuación, va a estar indicado en pacientes que han tenido algún infarto, pero ya a partir de la semana o de los 10 días. Nunca la vamos a indicar o nunca va a estar indicada en la fase aguda, justamente porque sería totalmente contraproducente, como bien pueden entender. Luego tiene justamente ese tipo de indicación. Y luego tiene otras indicaciones complementarias, no están todas, he puesto aquí algunas en concreto, que son en los seguimientos de los bypass aortocoronarios, de las anginas, de las angioplastias coronarias transluminal percutánea, que son esas siglas que tienen ustedes ahí, ACTP. La utilizamos también en pacientes justamente de cirugía cardíaca, en pacientes trasplantados de corazón, en pacientes con dispositivos implantables, tipo Holter, tipo cardiodefibrilador implantable, y también para la valoración del tratamiento farmacológico, es decir, para saber si ese tratamiento, básicamente estamos hablando de medicación beta bloqueante, ¿sí?, está siendo lo suficientemente eficaz para mantener al paciente dentro de una frecuencia determinada, justamente para no aumentar ese trabajo, ese esfuerzo del corazón que el paciente va a tener en su vida diaria y normal. Digo que esas son básicamente algunas de las indicaciones. Evidentemente podríamos entretenernos más tiempo, pero creo que con esa miscelánea que se ha hecho pueden estar, digamos, las más importantes recogidas. En cuanto a las contraindicaciones, pues la va a haber absoluta y la va a haber relativa. Relativa, pues, la incapacidad física que tienen algunas personas, o bien por su edad, personas mayores de 70, 80, 90 años, personas que aún siendo más joven, de 50, de 60 años, tienen algún tipo de problema o defecto, cojera, dificultad en la cadera, intervención de prótesis de rodilla. En esos pacientes, evidentemente, la contraindicación va a ser solamente relativa, porque como luego podrán ustedes ver, podemos establecer y podemos ponerle a ese paciente determinados protocolos específicos en los cuales justamente el esfuerzo va a ser mucho más progresivo, va a ser mucho más lento y va a facilitar que el paciente pueda adecuarse al tema. En las absolutas las están viendo ustedes ahí, son pacientes con infartos de miocardio recientes, ya hemos dicho anteriormente que con menos de una semana está totalmente contraindicado, evidentemente. Situaciones de hipertensión arterial severas no controladas. Hay pacientes que nos vienen a la mejor para hacerse la ergometría y en el momento que se lo van a hacer, básicamente, como ahora veremos, entre otras cosas, se le toma la tensión y a lo mejor el paciente pues está en 18-10 o en 180 90, evidentemente, esperamos un poco, tranquilizamos al paciente, lo sentamos, se le vuelve a tomar una segunda, si sigue estando alta esperamos una tercera y demás, y si eso evidentemente no baja, no podemos realizarlo porque la prueba, al llevar una actividad física, un ejercicio físico prolongado, continuado, evidentemente la tensión la va a aumentar todavía más y podemos poner al paciente en una situación de riesgo evidentemente no deseada. Contraindicación absoluta también en aquellos pacientes que tienen prótesis, que tienen estenosis aórtica severa, tromboembolismo pulmonares, disesiones aórticas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ya digo que es una prueba que básicamente es sencilla, es una prueba que, como están viendo ustedes también ahí en la diapositiva, las complicaciones son prácticamente mínimas. Hablamos de una mortalidad del 1 por 10.000 pacientes, lo que tenemos en concreto en el marco español y en el marco europeo, y una morbilidad también muy baja de 2 por 10.000 pacientes, ¿de acuerdo? Las complicaciones más frecuentes que vemos, como luego tendremos la posibilidad de ver en concreto en 3 ejemplos que traemos, pues son en concreto el infarto de miocardio, el síncope o pérdida de conocimiento transitorio, arritmias supraventriculares, taquicardia ventricular más infrecuentemente, fibrilación ventricular, y si evidentemente esa fibrilación ventricular se establece y no se atiende de manera adecuada, pues el fallecimiento del paciente. Va a haber también una serie de circunstancias que va a limitar justamente la prueba, como son los bloqueos de rama izquierda del Harvey-His, como son los síndromes de Wolff-Parkinson-White, como pueden ser en concreto otras situaciones que tendremos siempre que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo?
En cuanto a la duración de la prueba, es una pregunta que siempre el paciente nos entra y nos dice, mire usted, ¿la prueba cuánto dura? Y la respuesta siempre es la misma, mire usted, la prueba, la duración es variable, lo que usted dure. Hay pacientes que van a estar 6 minutos, pacientes que van a estar 12, pacientes que van a estar 18, pacientes que van a estar X minutos, dependiendo evidentemente de la situación, de la edad, del grado de adaptación a la actividad física que tiene y evidentemente del grado del cuadro clínico que el paciente presenta. Lo que sí evidentemente se le informa que son fases o etapas de 3 minutos que van a ir aumentando de manera progresiva y que no solamente va a ir un aumento de la velocidad, sino que va a haber también una elevación de la pendiente de la cinta, ¿de acuerdo? El paciente va a estar monitorizado durante todo el tiempo y tomándose la frecuencia cardíaca de manera digital, como ahora luego veremos, también casi de manera continuada, cada 30, 40 segundos. Los resultados luego, evidentemente, pueden ser negativos o normales, es decir, cuando no vemos absolutamente nada, el paciente termina su prueba, ha hecho un ejercicio bueno, el paciente no ha presentado ningún tipo de clínica, ningún tipo de sintomatología, o puede ser positiva y en ese caso podría ser positiva eléctrica o positiva clínica. Cuando hablamos de positiva eléctrica estamos hablando de un paciente que está haciendo un ejercicio y vemos ya alteraciones importantes en el segmento ST, de descenso o de ascenso de ese segmento ST, y entonces ya nos va dando la positividad justamente de las caras afectas en base justamente a las derivaciones donde estamos observando esa situación. Si la estamos viendo en D2, D3 y AVF, pues evidentemente es la cara inferior la que nos está dando problemas. Y entonces la prueba se para. A veces el paciente nos dice, bueno, ¿por qué para usted si yo no tengo molestia ni tengo nada? No, pero ya ha sido positiva eléctricamente y aunque no haya sintomatología, paciente si lo seguimos forzando, esa situación de isquemia marcada podemos llevarlo a una situación bastante más peligrosa. O bien la otra circunstancia que estábamos comentando, es decir, que sea positiva clínica. Aquí quiere decir que el paciente empiece con un dolor típico isquémico, que sea centrotorácico, que se irradia el brazo izquierdo y aunque evidentemente no estemos viendo alteraciones eléctricas en el electrocardiograma, es decir, que ni el punto J ni el ST se eleve ni descienda, evidentemente tenemos que darla por positiva y por tanto hay que concluirla, hay que terminarla. Y luego hay otras circunstancias que son muy, muy frecuentes, que son aquellas que no son concluyentes. Y no son concluyentes o bien porque ha habido alguna de las situaciones anteriores o bien porque el paciente empieza a realizar la actividad física, empieza a hacer el ejercicio, la ergometría y a los 2 o 3 minutos dice que no puede más y que hay que pararlo. Pues evidentemente no hemos tenido la información suficiente para poder dar una valoración en cuanto justamente al resultado de esa prueba. Los protocolos que podemos utilizar son protocolos distintos, protocolos muy variados, en concreto los protocolos que he puesto ahí en amarillo son los que más frecuentemente utilizamos, ¿de acuerdo? El protocolo de Bruce, que es del año 1989, pero que en la actualidad se sigue utilizando no solo en España, sino también en Europa. El Bruce modificado, que es una variante del mismo, y el protocolo de Naughton, el que también se utiliza sobre todo en personas que son personas mayores, personas que tienen dificultad para andar, personas que necesitan un esfuerzo más progresivo. Son distintos protocolos con distintas etapas, con distinta duración del tiempo. También ustedes también, que hay algunos otros, también hacemos el Cornell de tarde en tarde, se hace también los protocolos de Valke, etcétera, pero esos que están en amarillo suelen ser los más frecuentes que nosotros solemos utilizar. La finalidad del protocolo de la prueba de ergometría, ya decimos que cada etapa del ejercicio son 3 minutos y está estandarizado, como están viendo ustedes ahí, cada estadio, como estamos viendo en el ejercicio 1, durante los 3 primeros minutos, la velocidad justamente a la que va la cinta son a 2,7 kilómetros hora y la pendiente asciende hasta 10 grados. En el segundo ejercicio, que serían ya justamente el minuto 4, 5 y 6, la velocidad ya es un poquito más superior, 4 kilómetros hora, la pendiente a 12 y así sucesivamente. Es decir, que como se le indica al paciente, poco a poco, pues la prueba se va incrementando en velocidad y se va incrementando en pendiente. Esto ocasiona un poco de desasosiego a los pacientes, porque claro, muchos vienen y dicen, no, mire usted, yo es que ando todos los días
12 o 10 o 14 kilómetros y esto me lo llevo yo. Pero claro, tenemos que explicar que este no es el andar que tienen ellos en la calle, ni incluso el andar rápido que tienen algunos en la calle, sino que esto es que cada 3 minutos va a aumentar la velocidad bastante, bastante de una etapa a otra y además la pendiente, que es un tema sumamente importante. Es decir, esto hay que hacérselo saber al paciente para que el paciente no tenga una cierta decepción. Los datos que nos aporta directamente la prueba nos permite ver la actividad que el paciente puede llegar a hacer. Si la actividad puede ser ligera, moderada, vigorosa, atlética. ¿Qué quiere decir? Hombre, que un paciente que hace una actividad moderada que está entre 3 y 6 METs, que ahora veremos lo que es un MET, que es la unidad de medida, justamente, pues un paciente que puede hacer una actividad importante en el tema. Un paciente ya que llega en concreto pues a unos 7, 8 minutos, que estamos ya por encima de los 6 MET, es un paciente directamente que puede hacer otra actividad mucho mayor. Es decir, a nosotros los METs que están ustedes viendo a la derecha de sus imágenes, entre 0, 3 y 6 MET, de 6 a 9 METs, lo que nos sirve luego es para convertirlo en actividad física que el paciente puede hacer. ¿Qué quiere esto decir? Que un paciente, por ejemplo, que llega a una actividad entre 6 y 9 MET, pues le podemos luego, dándole un papel, traducirle y decirle, mire usted, con el ejercicio que usted ha hecho, usted puede perfectamente pues cortar el césped de su casa, subir hasta la 5ª planta sin ascensor, hacer una actividad de tal, hacer una actividad de cual, es decir, se transforma directamente esas unidades de medida que está viendo tanto el cardiólogo como el enfermero especialista en cardiología en unidades de actividades de ejercicio en la actividad de la vida diaria de la persona. ¿De acuerdo? Esto que estamos viendo aquí ahora son una aproximación de lo que son los valores normales de los MET, la edad y el sexo. Como están viendo ustedes abajo, en el inferior de la diapositiva, el MET representa, como ahí indica, el consumo de oxígeno por unidad metabólica, es decir, equivale a 3,5 mililitros por kilogramo y minuto. Y lo normal es que una persona que está entre 20 y 29 años, pues si es varón, pues pueda llegar perfectamente bien, claro, esto es todo relativo, ¿no? Pueda llegar perfectamente a los 12 METs, o si está entre 40 y 49, pueda llegar perfectamente a los 11 METs, o si está entre 70 y 79 años, pues lo normal es que pueda estar sobre los 8 METs. A veces está en menos, a veces está en más. Esto nos sirve, digamos, como un valor orientativo, entre comillas, de la normalidad. Y en la mujer, como están viendo ustedes a su derecha, pues evidentemente por su aspecto de corpulencia, etcétera, pues estamos viendo que siempre es ligeramente inferior los valores normales en la mujer que en el hombre. Cuando nosotros vamos a hacer una prueba de esfuerzo, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos importantes y ahí enfermería tiene un papel primordial en la cuestión. ¿En cuanto a qué? En cuanto a aspectos como estamos hablando de equipamiento, del habitáculo y del personal. Es decir, la sala donde se realiza es una sala sumamente amplia, son salas bastante amplias, bastante grandes, donde tenemos dispositivos, donde tenemos el ordenador, donde tenemos directamente la cinta para correr, donde tenemos un aparato específico para la realización de la prueba, tenemos también un carro de parada, como ahora luego les enseñaré. Está bastante amplia, hay espacio para poder estar 3, 4 personas. Habitualmente quienes las hacemos son siempre un cardiólogo y un enfermero especializado, a veces 2 enfermeros solos, dependiendo justamente de la situación, aunque siempre con un cardiólogo a mano por si hay algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Esa sala, como estoy diciendo, tiene que ser una sala amplia que permita la movilidad del personal, médicos y enfermeros que estamos allí, que esté perfectamente bien ventilada, que sea un poco seca, para que la dispersión que tiene el paciente con la sudoración pues no facilite justamente el que el paciente pueda alterar un poco el metabolismo en la prueba. Y la temperatura óptima de la habitación debe estar siempre aproximadamente sobre los 21 grados. Por ello es importante que se evite siempre la sobretemperatura, que se evite el frío, porque todo eso va a modificar el metabolismo basal y, por tanto, la respuesta al ejercicio físico que ese paciente hace. En las 3 salas que hemos comentado, las 3 unidades de ergometría, unidad de dolor torácico,
y que lo tenemos en la entrada del hospital. Esto no es solamente el nuestro, es la inmensa mayoría de los hospitales de España, con alguna excepción. En las 3 unidades, la que está en planta y luego la otra unidad especializada de ergospirometría, pues prácticamente tienen todas casi las mismas características, aunque luego cuando hablemos de la ergospirometría hablemos de alguna especificidad. Todas deben de tener su camilla, todas tienen que tener toma de vacío, tienen que tener toma de oxígeno, tienen que tener siempre, y encendemos lo primero que hacemos por la mañana, encender el desfibrilador, hacer una prueba justamente con el mismo, tener todo el material y toda la medicación que luego les voy a enseñar en los cajones, tener justamente, estamos habilitados y tenemos todos los cursos actualizados de RCP, de reanimación cardiopulmonar, todo el personal que está en estas unidades. Y evidentemente ya digo que hay que estar preparado para cualquier tipo de evento, pese a que, como hemos visto anteriormente, tanto la incidencia de episodios de gravedad suelen ser mínimos, pero cuando se presentan suelen ser pues bastante infaustos con una situación bastante mala, ¿de acuerdo? Al paciente es importante el tema de la preparación. Cuando lo ve el cardiólogo, su enfermero le habla de la prueba y le indica previamente, unos días antes, unas semanas antes, cómo tiene que venir, qué disposición tiene que tener, y hay que indicarle que tiene que venir con una ropa ligera, con un calzado deportivo, que no se pueden venir con tacones porque va a dificultar la prueba, que la suela, a ser posible, debe ser de goma para que no haya que el paciente no se resbale, que no puede tomar ningún tipo de santina, no puede tomar café, no puede tomar alcohol, no debe de fumar, y que al menos durante 3 horas antes de la prueba, al menos, pues el paciente esté lo más relajado posible. No hacer ningún tipo de actividad física unas 12 horas antes. Venir, en el caso de los señores, ya con el torso rasurado. Si no es el caso, tenemos nosotros que proceder a rasurarle el torso, y ya lógicamente proceder a la colocación de los electrodos de monitorización. En aquellos pacientes que suden bastante, o porque sea la época estival, primavera, verano, Sevilla es una ciudad calurosa que en verano puede alcanzar muy bien a la sombra entre los 38 y los 45 o 46 grados a la sombra, pues se suelen despegar las pegatinas. En ese caso, las pegatinas o electrodos adherentes de captación de monitorización del electrocardiograma los sujetamos con una malla a modo de camiseta para fijar no solamente lo que son los electrodos, sino también los cables directamente, los latiguillos, como decimos en España, en relación justamente a la toma del electrocardiograma. Al paciente le vamos dando siempre unas orientaciones, y lo hace siempre en enfermería. Hay que decirle, mire usted, procure usted mirar siempre al frente, no mire hacia abajo, porque si mira usted hacia abajo, al moverse la cinta le puede dar una sensación de mareo. Intente mirar siempre al frente. No se suelte de mano, le decimos que se coja siempre con las manos directamente a la barra para no perder el equilibrio, porque al aumentar la velocidad y sobre todo aumentar la pendiente, el paciente que no está habituado, pues lo normal es que pueda perder el equilibrio. A los deportistas habitualmente no se les suele decir, porque los deportistas que vienen pues suelen hacerlo directamente, están preparados y suelen correr ellos mismos o bien en el gimnasio y suelen hacerlo con las manos sueltas directamente sin problema. Pero los pacientes normales que no son deportistas, que son el 90 o el 95% de nuestros pacientes, pues tenemos que decirles que se sujeten, eso sí, sin apretar mucho las manos. Si aprietan mucho las manos o se sujetan excesivamente con las manos, hay una valoración justamente que no es posible valorar, valga la redundancia, que es aquella de la fuerza que está haciendo sobre la barra. Entonces hay que decirle que solo le sirve de sujeción, pero no apretar, ¿de acuerdo? Básicamente, nada más que llega el paciente, le hacemos también su electrocardiograma basal, un electrocardiograma basal que siempre lo hacemos con el paciente de pie. O lo podemos hacer también con el paciente echado en la camilla, pero nunca debe de hacerse sentado, ¿de acuerdo? Le explicamos en qué va a consistir la prueba, porque el paciente empieza a preguntarnos, bueno, ¿y esto a qué frecuencia tengo yo que llegar y demás? Entonces nosotros hacemos directamente aquí, igual que en otra prueba paralela, que son las ecocardiografías de estrés farmacológico, en concreto en la modalidad de butamina, nosotros intentamos llevar al paciente a lo que es en concreto el esfuerzo máximo o el esfuerzo submáximo. ¿Qué es un esfuerzo máximo? Es decir, cuando el paciente dice, ¿hasta dónde puedo yo correr sin que tenga ningún tipo de problema? Nosotros aplicamos una de las múltiples de las fórmulas que hay, que en concreto define el ejercicio máximo como 220 menos la edad.
del paciente. Es decir, que si traemos a un chico de 20 años, por ejemplo, 220 menos la edad, que son 20, la frecuencia cardíaca máxima permitida para esa persona serían 200 latidos por minuto, 200 sístoles por minuto, y el máximo, ese sería el máximo, y el submáximo sería el 85% de esa frecuencia cardíaca máxima, que como hemos dicho que es 200, el 85% serían 185. Intentamos que el paciente, como mucho, no pase nunca de la máxima, salvo que sean deportistas o salvo que se quiera descartar alguna cosa. Porque todo lo que sea pasar de esa frecuencia es poner al paciente siempre en situación de riesgo, aunque evidentemente yo estoy resumiendo mucho y hacemos ciertas excepciones que luego en alguna de las preguntas que alguien quiera plantear podemos debatirlas, ¿de acuerdo? Importante para esta prueba es que el paciente traiga el consentimiento informado siempre firmado. El consentimiento se le da a la consulta, lo lee con tranquilidad y cuando viene a la prueba directamente, pues sencillamente nos lo entrega. Se le pregunta si lo ha entendido todo bien y en el caso de que haya alguna cosa que no haya entendido o que quiera alguna aclaración, se le da una información oral complementaria. Todo esto que estoy diciendo, todo, absolutamente todo, lo hace enfermería. ¿De acuerdo? Todo lo hace en enfermería. Se le explica justamente eso que hemos comentado, que se vaya adecuando poco a poco el ejercicio y que cuando ya no pueda más, pues que lo diga. Mire usted, ya no puedo más, pero le advertimos siempre que nunca se para en seco, porque al igual que el ejercicio, el inicio es progresivo, el cese de la prueba tiene también que ser progresivo. No podemos poner a un corazón a 120 o a 130 latidos por minuto, parar la prueba en seco y dejarlo. Fíjense poniendo un paralelismo, un coche que lo llevan ustedes a 130 o a 140 y ahora en un momento determinado, en vez de frenar poco a poco, 130, 110, 90, 80, 50, ustedes lo frenan en seco. Evidentemente es totalmente antinatura, es totalmente antifisiológico, ¿de acuerdo? ¿Cómo colocamos y cómo coloca enfermería directamente el electrocardiograma? Pues bueno, ustedes saben cómo se coloca un electrocardiograma normal, ¿no? El rojo en el brazo derecho, el amarillo en el izquierdo, el verde en la extremidad inferior izquierda, el negro, que es el electrodo de masa, directamente en el derecho. Pero si eso lo colocamos así, el paciente con las manos cogidas y los pies cogidos no podría hacer la actividad física. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que hacemos directamente es utilizar lo que está indicado por todas las sociedades, tanto la mundial como la europea como la española, justamente es ceñirnos a unas derivaciones modificadas de Mason y Likar, justamente en la cual, como ven ustedes ahí perfectamente, el electrodo derecho que estaría en la muñeca derecha se viene a la zona infraclavicular derecha, el electrodo amarillo que estaría en la zona de la muñeca izquierda se va a la zona infraclavicular izquierda y el verde y el negro que estarían en las extremidades inferiores no lo llevamos en concreto a la cresta ilíaca anterior derecha e izquierda. Eso que están viendo ustedes ahí, que yo he puesto entre paréntesis, si se dan cuenta, todo lo que está entre paréntesis es la normativa de la American Heart Association, de la americana, y la IE, que es la europea. ¿Por qué lo pongo? Porque a veces trabajamos con aparatos americanos, a veces con aparatos europeos, y evidentemente cambia la denominación y cambian sobre todo los colores. Están viendo ustedes el rojo, la R en rojo, la L en amarillo, el verde, la F y el negro justamente, que es la normativa de colores que seguimos en la europea, pero la americana, fíjense cómo en concreto el rojo es blanco, el amarillo es negro, el verde es rojo y el negro en este caso es verde. Lo digo, es un tema que habitualmente no solemos hablar, pero que en estas secciones así un poquito más básicas, pues evidentemente sí la ponemos. Esas derivaciones que estamos diciendo son modificadas, ¿de acuerdo? Pero esas modificaciones no se deben hacer nunca, por muchas prisas que tengamos, para un electroconvencional. ¿Por qué? Porque cuando estamos modificando justamente estas derivaciones y utilizamos el electrocardiograma de Mason y Likar, vamos a ver y vamos a tener afectaciones importantes del eje eléctrico del corazón hacia la derecha, vamos a tener también un incremento de voltaje justamente en las derivaciones inferiores, es decir, en concreto en 2, 3 y F. Vamos a ver cómo también se pierden en dichas derivaciones inferiores, 2, 3 y F, un poco en concreto la pérdida de la onda Q, y además puede crear incluso nuevas ondas Q en AVL
Por lo tanto, decimos, y así lo dicen las guías europeas y las americanas, en concreto, de que no debe usarse en concreto las derivaciones modificadas de Mason Indicar para la realización de un electrocardiograma normal o estándar. Aquí he puesto en esta diapositiva, pues prácticamente es parecida a la anterior, lo único es que esas variantes que tenemos en concreto, que era el verde y el negro, que la teníamos en la zona de las crestas ilíacas, pues vemos cómo en concreto el negro, el correspondiente justamente al negro, lo podemos llevar por encima justamente casi a la altura del manubrio external, por encima de V1 y V2. Esa sería una derivación, derivación modificada de la anterior justamente, y podemos ver también en la diapositiva que viene ahora cómo también podemos justamente el verde lo podemos colocar a continuación de V6, bueno, de B6, como dicen ustedes, de B6 como si fuera un B7. Son variantes justamente que se admiten. Incluso ese que ponemos, ese electrodo que lo estamos poniendo en la espalda a continuación de V6, que es el verde normal, lo podemos poner incluso en la zona retrosomática, lo podemos poner en la espalda sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Luego esas son las variaciones de esto. Vemos cómo estamos utilizando siempre a través del Wi-Fi una transmisión inalámbrica justamente del electrocardiograma que se va captando, como están viendo ustedes ahí en la pantalla, y a través de ese dispositivo que ya digo que nos lo va transmitiendo. Esto en concreto en nuestra sala, y ahí estamos viendo, si nos fijamos bien, como el rojo y el amarillo han subido, el rojo y el amarillo han subido, pasan de la mano directamente la muñeca a la zona, como hemos visto ya, infraclavicular derecha e izquierda, el negro como le hemos subido y está por encima de V1 y V2, y estamos viendo aquí a V6 y V7 que está justamente en la zona posterior. Entonces, en el momento que el paciente está conectado, pues ya estamos viendo justamente las derivaciones de dicho electrocardiograma. A continuación, procedemos como enfermera a colocarle directamente el manguito. Es un manguito que está también digitalizado, que tiene un micrófono, que es esa zona en amarillo que están viendo ustedes, que hay que colocarlo justamente previa palpación de la arteria para que esté ras con ras, face to face, con lo que es la arteria, para que la captación sea lo mejor. Porque el problema en este tipo de ergometría es que los aparatos de tensión convencionales, si no están digitalizados, pues la verdad es que captan muy mal. Te cogen las primeras cuando el paciente está un poquito más tranquilo, cuando va más lentito, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando el paciente se pone más rápido ya no coge ninguna tensión. Si el paciente empezó con una situación borderline de una tensión alta y no la estás tomando, pues estás ahí tranquilo, a ver que estaba en 16, a ver si el paciente se me ha puesto en 19 y aquí tómala otra vez y la tomas otra vez y no sale. Entonces es importante todos estos aspectos que estoy comentando en el tema justamente de preparación del paciente. Continuando con esta preparación, pero ahora entrando en los aspectos de cuidado y atención de enfermería, pues evidentemente lo primero es valorar frecuencia cardíaca y presión arterial basal en reposo, darle tranquilidad, darle seguridad al paciente para ganarnos su confianza, para obtener su colaboración. Valoramos justamente y le preguntamos al paciente si ha tomado o no la medicación. ¿Por qué? Porque en muchos casos, evidentemente, el paciente, en la inmensa mayoría, debe de haberla tomado. Básicamente lo que nos interesa más es la medicación de hipertensión y sobre todo los betabloqueantes para tenerlos sujetos, pero muchísimas veces su médico la indica para ver si la medicación betabloqueante que le ha puesto a este paciente isquémico, con una angina o con un infarto, o que ha tenido un bypass aortocoronario, o que ha tenido, para ver si esa medicación le está sujetando. Saben ustedes que los betabloqueantes son justamente, en concreto, grandes vasodilatadores y que lo que provocan básicamente es la disminución de la disminución de la frecuencia cardíaca y la disminución de la tensión arterial. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos tienen que tener la medicación tomada. En otros casos, su médico le indica que se la va a hacer sin medicación porque quiere ver tal o cual situación de la que podemos hablar en cualquier momento. Luego eso tenemos que verificarlo. En ayunas, vemos justamente en la cuestión, valoramos los gestos del paciente, vemos la respiración, vemos la sudoración, y vemos si el paciente tiene algún signo de alarma justamente en relación al tema. Ahí abajo en la diapositiva están viendo ustedes el trabajo de Mason y Likar, que es del año 1966, en concreto de
para la nueva modificación, el nuevo sistema que dice directamente el artículo, para la valoración múltiple del ejercicio electrocardiográfico. Empieza el paciente, le decimos, venga, vaya empezando a andar poco a poco, el paciente empieza a andar despacito y cada 3 minutos va a ir finalizando la etapa en el caso del protocolo normal. Si hay algún evento, algún episodio, vamos tomando tensión arterial y electrocardiograma. El aparato lo toma automáticamente, cada 30-40 segundos, pero nosotros podemos, entre esos 30 segundos de una vez y la de otra, podemos tomarla si vemos que el paciente está sudoroso o vemos alguna situación que pueda preocuparnos. A continuación le preguntamos al paciente, sobre todo los pacientes que vienen de URC que hemos puesto ahí, de la unidad de rehabilitación cardíaca, y le preguntamos le aplicamos una escala de Born modificada para tener una valoración subjetiva. Entonces, la valoración subjetiva que están viendo ustedes ahí, luego podrán descargarse la presentación, pues de 0 a 10 le decimos al paciente, bueno, ¿usted cómo se encuentra de 0 a 10? El paciente, para tener orientación, le hemos puesto ahí un corazoncito donde pone el corazón, estoy bien, qué suave, estoy cansado, no puedo más. Pues, de 1 a 10, ¿cómo se encontraría? Pues mire usted, yo estoy un poquito cansado, estaría ahora mismo moderado 4, moderado 5, pasamos a otra etapa y vamos, ¿cómo se encuentra? Yo ahora mismo estoy en un nivel 8 y tratamos de hacer justamente una valoración cualitativa, valoración subjetiva de lo que el paciente nos indica, con la valoración cuantitativa de las mediciones que luego vamos a ver cómo se está midiendo el punto J y el punto ST directamente en cada una de las fases y en cada una de las etapas, ¿de acuerdo? Se le insiste al paciente, por favor, cualquier cosa, usted no lo dice, nosotros vamos a estar mirándolo, pero él nos va a decir, yo no sé si el paciente tiene dolor, o tiene calambre, o tiene punzada, eso no lo tiene él que decir. Y si el paciente va haciendo una buena actividad física en el ejercicio, lo animamos en los estadios finales para tratar de obtener justamente siempre el mayor desenlace. Mientras más ande, mientras más corra, entre comillas, el paciente, mientras más tiempo realice, mayor información de la situación cardiovascular que el paciente tiene. Y siempre, siempre, siempre tendremos que tener el carro de parada con todo el material de reanimación cardiopulmonar a mano. Lo primero que ya dije antes, que lo primero que hacíamos es encender el desfibrilador cuando entramos a las 7:30 de la mañana en el hospital. Termina el ejercicio, le decimos, mire usted, ya no puedo más, páreme, bien, le vamos a ir parando, pero usted no se pare en seco, nosotros le vamos indicando. Entonces, el ejercicio va pasando poco a poco, venga, vaya minorando el paso, vaya adecuándose a la cinta. Termina el ejercicio que no la prueba y al paciente monitorizado lo sentamos y vamos valorando la situación del paciente, si está con una respiración normal, si está con una respiración con musculatura accesoria, si el paciente está sudoroso, se le está tomando en todo momento la tensión arterial cada 30 segundos de manera digital, el electrocardiograma está todo el tiempo en pantalla. Si el paciente presenta alguna taquiarritmia leve, una fibrilación auricular, un aleteo o flúter auricular, una taquicardia supraventricular, pues si se le pasa el leve porque sea paroxística, no hay que hacer nada, pero si se mantiene un poco, lo normal es cogerle al paciente una vía venosa y tenerlo monitorizado hasta que el paciente está totalmente recuperado. Al paciente, en todos los casos, como he puesto ahí, no procedemos a quitarle nada hasta que el paciente no está perfectamente normalizado. ¿Y qué es que un paciente esté perfectamente normalizado? Que si el paciente llegó con una frecuencia cardíaca de 68, por ejemplo, y está ahora a 130 porque acabamos de terminar la prueba, el paciente hay que dejarle 3, 4, 5 minutos hasta que recupera la frecuencia cardíaca basal, y si ha tenido una circunstancia de hipertensión, que es normal porque hay una hipertensión increciendo en un corazón normal adaptativa al esfuerzo, hasta que no vuelva a sus valores normales, lógicamente el paciente está allí sentadito. Luego ha terminado el ejercicio, pero no ha terminado la prueba. ¿Ahí qué observamos? Pues los episodios, los problemas que puedan justamente ocurrir en la fase de recuperación del paciente. Y una vez que la prueba finaliza, el paciente pasa al exterior, ha estado con nosotros 15 o 20 minutos y se queda unos 10-15 minutos en el exterior de la sala con un familiar directamente por si hay algún tipo de problema. Salimos a los 15 o 20 minutos, si el paciente está bien, pues ya se marcha. Pero la fase inicial crítica, entre comillas, es nuestra. Esta es una de las unidades de dolor torácica que tenemos arriba, con la monitorización. Este paciente había terminado el ejercicio, ya lo estamos viendo ahí, estamos viendo la frecuencia cardíaca justamente que está en 96, estamos viendo que más o menos el electro está normal,
está todavía hipertenso, está en 205/70. Siguió dándole instrucciones al paciente, lógicamente, para indicarle todo lo que debe de hacer. Están viendo ustedes que tiene el manguito colocado, que va directamente a este tensiómetro digital. El paciente está monitorizado ahí. Aquí está empezando a hacer el ejercicio. Esta es otra imagen de la unidad que tenemos abajo, de la segunda unidad que tenemos con otro paciente. Están viendo ustedes también aquí, la ergometría la estoy realizando yo. El paciente está con el tensiómetro directamente y con los electrodos que están todos por delante. Aquí están viendo ustedes esta misma imagen de la escala de Born modificada, para que el paciente nos vaya indicando, y nosotros estamos pendientes siempre de la elevación y del descenso del segmento ST del punto J, como ya luego veremos un poquito con más detenimiento. Aquí estamos viendo un paciente, aquí no lo he hecho yo, pero era que estaba grabando, son solamente unos segunditos. Paciente en la fase inicial, como estamos viendo, va muy despacito. La pendiente que tiene la cinta es pequeñita. Estamos viendo el carro de parada con el desfibrilador, y estamos viendo también los 3 cajones que luego veremos más despacito. Aquí el paciente un poquito más rápido ya. Y vamos siempre valorando totalmente las circunstancias, ¿de acuerdo? Y eso es un poco básicamente lo que tengo que comentar en principio. Ahora entraremos a comentar algunos trazados justamente, y esta diapositiva es para mostrar la otra modalidad que nosotros en concreto en nuestro país, en España, se utiliza menos, que estábamos hablando que la más frecuente es el tapiz rodante, cinta sin fin, banda sin fin, 3000, como queramos llamarle, y el ciclo ergómetro, que lo utilizamos más, pero lo utilizamos en la unidad de rehabilitación cardíaca, donde habitualmente tenemos a los pacientes. Estos pacientes que están viendo ustedes aquí son nuestros. Vemos cómo en concreto tenemos ergómetros de cinta, que están viendo aquí a 2 señoras, pacientes de la unidad de rehabilitación cardíaca, y pacientes masculinos de dicha unidad de rehabilitación cardíaca con la puerta de entrada a dicho servicio. Si les parece, hacemos aquí un descanso para poder hablar y consultar algunas cosas y meternos luego en la segunda parte, si son tan amables. Adrián o Jorge, cuando creáis conveniente, por favor. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos podido comentar hasta ahora. Juan Ignacio, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente, sí. Sí. Bueno, mi pregunta es, específicamente, veo que hay ustedes utilizan mucho la cinta, principalmente en algún caso en especial, gente más joven, o simplemente ya lo tienen de rutina, y los cicloergómetros lo utilizas con pacientes, como decía vos, postquirúrgicos, tal vez un poco más grandes, más entrado en edad. Bien, te comento, Adrián, la ergometría es que es una prueba que una vez que ya se maneja, una prueba muy convencional, es muy de rutina. Es tan de rutina, digamos, como hacer un electrocardiograma, o tan de rutina como hacer una extracción sanguínea. Quiero decir que evidentemente tiene su público, porque nosotros tenemos además, nos dirigimos a una población de 850.000 personas, que es la que acoge nuestro hospital, porque hay otros 2 hospitales también de la misma envergadura que el nuestro, en Sevilla Capital, y realmente, evidentemente, va para pacientes habitualmente de cardiopatía isquémica, pacientes que han tenido anginas, pacientes que han tenido infarto, pacientes justamente, ya digo, de cirugía cardíaca, pacientes trasplantados de corazón, pacientes con dispositivos implantables, pero también tenemos muchísimos pacientes, justamente gente joven, incluso tenemos, ya digo, gente de selección de remo y de otras actividades, que vienen a hacérselo justamente por valoración. También lo hacemos en compañeros que a lo mejor vienen y que nos comentan que han tenido una molestia o que llevan unos días con un dolor ahí raro, que hacemos la ergometría para, en principio, con alguna otra prueba más, aparte del electro, tratar justamente de sacar de la situación, saber si es isquémico o no es isquémico. Y ya digo, y también lo tenemos indicado en muchísimas personas aquí en España, hablo en España, no solamente en Sevilla, en Andalucía.
hay, digamos, una cierta manía, una cierta moda de a partir de los 50 todo el mundo querer hacer deporte y la gente empieza a hacer mucho deporte y nos encontramos muchísimas historias, muchísimos problemas, no solamente ritmológicos, sino de otro tipo. Entonces siempre nos remiten muchos pacientes que van a empezar a hacer alguna actividad física y básicamente a lo que hacemos siempre, también como si fuera un descarte de una cardiopatía isquémica o de un dolor torácico atípico, se le hace un electrocardiograma para ver cómo está el electrovasal, se le hace una prueba de esfuerzo que tiene que ser alta o buena justamente para que esa persona pueda empezar a hacer su actividad física y solo si alguna de las dos pruebas, el electro o la ergometría, se ha visto alguna alteración, se le haría una ecocardiografía. Pero son ya pruebas que prácticamente están en el día a día. Para que más o menos tenga una idea, pues por ejemplo en cada una de las unidades, teniendo en cuenta que esto se hace en unos 25 minutos aproximadamente, media hora, de que el paciente entra, la realiza, le quitamos el tema, espera 15 minutos fuera, pues se hacen en una unidad unas 12 por la mañana y otras 12 o 13 por la tarde. O sea que se hacen unas 24 en una sola unidad. Si eso lo multiplicas por 3 unidades, lógicamente, y por los días de la semana, de lunes a viernes, verá que es una prueba que se hace muy frecuente. Lo hacemos también en niños, hay muchos apartados que no hemos nombrado. Aquí me podría decir Martín o algún compañero, oye, ¿no has hablado de cardiopatías congénitas? Sí, las de cardiopatías congénitas las hacemos también nosotros. Cardiopatías congénitas, cardiopatías hereditarias, cardiopatías del adulto, cardiopatías congénitas del niño. La hacemos también en niños, utilizamos también otro tipo de protocolo modificado. Niños a partir ya, en concreto, de 5 o 6 años, tenemos también toda la semana bastantes niños. No sé si te he respondido con eso a lo que me preguntas. Sí, está perfecto. No sé si alguien más del panel tiene Yo, Juan alguna. Ignacio, te quería hacer una pregunta. Javier Lescano te habla. Sí, dime, Javier. Vos mencionaste recién en tu disertación la utilización de la escala de Borg. ¿Qué valoración tiene la escala de Borg justamente en el análisis de las ergometrías? Bueno, vamos a ver. La escala de Bohr es una escala que está aceptada internacionalmente y la solemos utilizar más, creo que lo comenté antes, con los pacientes que proceden de la unidad de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria. ¿Quiénes son esos pacientes? Son pacientes que han sufrido una angina, un infarto importante o pacientes que han sido revascularizados y que van a seguir el protocolo de rehabilitación cardíaca. Entonces, esos pacientes se meten en un protocolo dependiendo de la estratificación que tienen, si son de alto riesgo, de bajo riesgo, de medio riesgo, y se les realiza, y en esos pacientes sí se hace una valoración de no solamente la cuantitativa a través de los MES que vamos a medir, a través del análisis exhaustivo del punto J y del ST, sino lo que tratamos de ver es si hay también una mejoría cualitativa en la percepción de la salud del paciente. Pues claro, vemos en estos pacientes, por ejemplo, de rehabilitación cardíaca, que antes llegaban, aparte de que hacían un ejercicio, vamos a poner de 4 o 5 minutos, ahora a lo mejor no lo hacen de 6 o 7, pero vemos que también la percepción se ha modificado y que ha cambiado. Luego es una escala complementaria que está recogido en todos los programas de unidad de rehabilitación cardíaca para hacerlo a los pacientes justamente que están en estas circunstancias. Luego, un aspecto más complementario, igual que, por ejemplo, los pacientes en la unidad de rehabilitación cardíaca, pues nosotros también hacemos un control del tema de disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres. Hacemos también una valoración del seguimiento de dieta mediterránea, si la siguen o no la siguen, etcétera. Es decir, está dentro de ese protocolo complementario, justamente, que lo que hace es implementar toda la información cuantitativa y milimétrica que tenemos a través de la prueba real propiamente dicha. Sí, no sé si te bien. Sí, en realidad mi pregunta iba porque uno cuando tiene en sus manos el informe de una ergometría, Sí. lo que por ahí más valora es si hubo cambios electrocardiográficos, qué pasó con su tensión arterial, Sí. y no una variable tan poco robusta como la sensación de disnea de un paciente. Por eso mi Sí. pregunta.
Sí, estamos totalmente de acuerdo, Javier, no hay discrepancia ninguna. Si se me ha entendido lo que he querido decir, nosotros lo que valoramos es eso, que no lo he puesto yo ahora porque lo vamos a exponer a partir de estas preguntas ahora y vamos a ver los informes y vamos a ver los puntos J y vamos a ver los ascensos y los descensos del segmento ST y vamos a ver si es positiva o no es positiva. Es decir, eso es lo que determina justamente la conclusión, una prueba positiva, una prueba negativa, una prueba no concluyente. Pero estos son aspectos complementarios que nos sirven justamente para la valoración subjetiva del sujeto. El tema de la dieta, el tema de la percepción del dolor. Evidentemente, esta escala de valoración de Borg no nos va a tipar al paciente ni nos va a dar una cualificación de prueba concluyente o no concluyente. No es esa la función. No es esa la función de pasarle justamente esa valoración cualitativa. No sé si me entiende. Impecable, Juan Ignacio, me quedó muy claro. Pero esa escala, Juan Ignacio, que pregunta Javier, a ustedes les puede servir como para definir una prueba. Repíteme que no te he oído bien. Lo último de para defender una prueba, sí, pero háblame un poquito más. Perdón, la escala de Borg. No, la escala de Borg es solamente complementaria. Es una cuestión complementaria que tenemos. Igual que la escala de disfunción sexual que se le pasa al paciente o se le pasa el cuestionario famoso SF36 para la valoración de los aspectos cualitativos. Tanto en Europa como en España, desde hace ya varias décadas, hay una perspectiva de dar una visión complementaria de los aspectos sociales y de percepción del sujeto. Pero evidentemente que nadie piense que nosotros por una escala de Borg o por un seguimiento o no seguimiento de una dieta mediterránea se coloca una etiqueta diagnóstica a un paciente. Eso no es así. Eso es una valoración complementaria. Que quiero que quede perfectamente claro. Ok. Sí. Bien. Otra pregunta, no sé si Martín o Víctor quieren preguntar algo. Sí, Juan Ignacio Martín Coria. Quería preguntarte, en un paciente beta bloqueado Sí. que inicia el estudio ergométrico, Sí. si en un paciente común normal sería 220 menos la edad para llegar a la frecuencia cardíaca máxima, en un paciente que está beta bloqueado, ¿cuál es el porcentaje donde tendría que llegar su frecuencia cardíaca? No sé si Pues me entiendes. el porcentaje no sería ninguno. Te aclaro, vamos a ver. La fórmula, ya digo, es una de las 6 o 7 fórmulas que hay realmente, porque bueno, es la que más se utiliza, pero tenemos otras 4 o 5 fórmulas y la europea maneja también otras fórmulas que en otras unidades de ergometría en España y en Andalucía y nosotros mismos algunas veces la utilizamos. Tienen un paciente que está beta bloqueado, la pregunta que tú me haces, si está beta bloqueado, ¿para qué te sirve calcularle una frecuencia máxima y una frecuencia submáxima si lo normal, si está bien beta bloqueado, es que no pase de un determinado límite? Correcta, la pregunta correcta. Pero nosotros es que no, en ese paciente no valoramos, es decir, se le hace por cálculo como a todos los demás, pero en ese paciente lo que medimos son los METs. Los METs. Es decir, que ese paciente, si empieza a 60 latidos por minuto, vamos a suponer que llega a 90 o 92 y lo tiene frenado totalmente el beta bloqueante y ya va a la mejor por 3-4 minutos. El paciente va a seguir andando y va a seguir a 90 o 93 y va a hacer otra etapa de otros 3 minutos y va a seguir a 90 o 93. Pero cuando ha finalizado la prueba, aunque el paciente lleve ya 4, 5, 6 o 7 minutos a una frecuencia que a lo mejor no es ni la frecuencia submáxima, lo que hemos visto es que hay una grata mejoría del paciente, porque el paciente antes estaba a 6, 7 minutos con su equivalente, vamos a poner 7, 8 mes, y ahora ha llegado justamente a 12 minutos y tiene a lo mejor 13 o 14 mes. La frecuencia cardíaca no se ha movido justamente del valor máximo que tenía, 90 y algo, con lo cual nos está diciendo que la medicación beta bloqueante está haciendo su papel, que era por lo que lo había solicitado el cardiólogo, y al mismo tiempo el paciente que antes había durado 8 o 6 o 7 minutos y ahora dura 12 o 13, antes había hecho 6 o 7 meses y ahora hace 12, lo que nos está diciendo que evidentemente hay una buena función ventricular, una buena función cardíaca.
Es decir, ahí no estamos valorando porque no tendría sentido llevarle una frecuencia cardíaca submáxima a la que no puede porque nosotros mismos lo tenemos frenado. Luego no se valora ahí la frecuencia. Valoramos la carga, valoramos los METs. Correcto. Clarísimo, Juan Ignacio. Muchas gracias. Juan Ignacio, acá hay una pregunta interesante en el chat donde la consulta la hace Juan Carlos Ojeda. Dice, doctor, quisiera saber si ha podido comparar el rendimiento o comportamiento articular o muscular en un mismo paciente, haciéndolo y después en un ciclo ergómetro. Perdón, me he quedado en haciéndolo. Lo demás no lo he oído. ¿Haciéndolo? Bien. Si han podido comparar el Sí. comportamiento articular o muscular haciendo la ergometría por treadmill y en ciclo ergómetro. Bueno, en la actualidad no. Antiguamente sí se hacía. Antiguamente se hacía y de hecho las ergometrías que por lo menos no solamente en España sino en el marco europeo que se hacían más estándar, salvo las de los deportistas, era básicamente en cicloergómetro. Ya desde mediados de los años 70 se dejaron de hacer las de cicloergómetro, salvo justamente en medicina del deporte y en medicina de rehabilitación, porque la verdad es que no tiene el mismo grado de especificidad. No tienen el mismo grado de especificidad y eso ha hecho que nosotros nos dediquemos, bueno, nosotros que digamos que lo que hay hoy predisponente en toda Europa y yo diría que en todo el mundo prácticamente es hacerlo con el tapiz rodante. Y hacemos la de ciclo cuando, pues la hacemos, pues, por ejemplo, en pacientes de rehabilitación cardíaca por determinadas circunstancias. Lo hacemos también en pacientes con problemas vasculares de miembros inferiores. Lo hacemos en personas que hacen actividad deportiva del tren inferior. El tren inferior son los miembros inferiores porque hacen algún tipo de... Esa información es mucho más selecta si te la haces en un ciclo que si la haces en un tapiz rodante. Pero los pacientes normales, ya digo, por norma siempre y por mayor grado de efectividad, ya digo, por los estudios ya de hace unas cuantas décadas, está comprobado que que son mucho más eficientes en tapiz rodante. Sí, tal cual. Me pareció interesante la pregunta porque a nosotros nos pasa por ahí en las mujeres que por ahí, yo no sé digo, el motivo, pero como decimos en Argentina, se quedan sin pierna en el ciclo ergómetro, o sea, es como que Claro. pierden la fuerza y la fatiga muscular es diferente haciéndolo en cinta o en bicicleta. Efectivamente es así. Aparte de que la sensibilidad, la especificidad de una ergometría en una realizada en una mujer y en un hombre, pues la verdad que varía muchísimo. Hay un sesgo de género importante en el tema. Es decir, la especificidad es bastante menor cuando le hace una ergometría a una paciente con un presunto dolor torácico a una señora que cuando se lo hace a un señor. Igual que ocurre con determinado tipo de medicación. Es menos efectiva determinado tipo de medicamentos, antiagregantes, betabloqueantes y demás, tienen menor grado de eficacia en las mujeres que en los hombres por la propia fisiología del propio metabolismo, por todas estas circunstancias, y bueno, al igual que otra serie de cosas, sí. No sé si hay alguna otra pregunta o... Me sumo, Ya no lo veo por aquí. me Sí, sumo yo perdón. con una pregunta, Juan Ignacio Federico Escarfielo, ¿cómo va? Sí, sí. Te quería consultar, digamos, teniendo en cuenta de que en algunas ocasiones uno puede llegar a usar dobutamina como para poder hacer la prueba ergométrica, ¿existe o utilizan ustedes por protocolo alguna otra droga en el caso que esa particularmente no la puedan utilizar? Vamos a ver, explico, porque no sé si he sabido yo explicarme bien o no. Vamos a ver, cuando un paciente tiene un dolor torácico presuntivamente isquémico y tú le haces un electro y el electro es normal, dices, bueno, pues te vamos a hacer una ergometría. Le hacemos la ergometría y la ergometría te deja duda porque el punto J parece que sí, parece que no y demás, y no tienes una certeza absoluta, entonces nosotros le recomendamos directamente la ergometría de los vagos. Bueno, es una broma esto de la ergometría de los vagos. Le recomendamos en concreto una ecocardiografía de estrés con dobutamina. El paciente lo van a meter en la sala, en la unidad de ecocardio, se le coge una vía, metemos un protocolo de dobutamina directamente de 20 y 40 microgramos, kilogramos minutos, y vamos a provocar justamente el mismo efecto
que hace la ergometría. La ergometría va cada 3 minutos acelerando el corazón. Aquí en la bomba que nosotros utilizamos con dobutamina vamos a provocar justamente las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque tiene mayor grado de especificidad y de sensibilidad. Después de justamente, si esta prueba fuera negativa y el paciente sigue teniendo dolor, pues ya nos iríamos al gold pattern, que sería directamente la hemodinamia, como decís vosotros, la hemodinámica, el cateterismo, que es la que nos sacaría de duda de si esas arterias coronarias están o no están obstruidas. Entonces, utilizamos el protocolo con dobutamina. Tenemos también otros 3 tipos de protocolos. Utilizamos la dobutamina, utilizamos otras sustancias que son vasodilatadoras, utilizamos justamente la ergonovina, que lo que va a provocar es un efecto cardíaco, o sea, lo que va a provocar, perdón, es un robo cardíaco. La dobutamina va acelerando, va aumentando, porque es un medicamento, como bien sabéis, inotrópico positivo y cronotrópico positivo, es decir, aumenta la contractibilidad cardíaca y aumenta la frecuencia cardíaca, entonces va a requerir una mayor demanda de oxígeno que si las arterias están justamente o hay un problema de riesgo se va a poner de manifiesto. Cuando utilizamos la ergonomina utilizamos la situación contraria, es decir, la ergonomina lo que va a provocar es una situación de vasoespasmo y lo que va a provocar es un robo coronario y vamos a llegar a la misma situación pero digamos por el sentido contrario. Entonces son 4 los fármacos justamente que están reconocidos a nivel mundial y a nivel europeo, que son esos. Ya nosotros, ya digo, básicamente los que utilizamos son básicamente la ergonomina, el persantil y la dobutamina. El 90 al 95% de los que hacemos son con dobutamina. Si esta ergometría hubiera dado negativa y el paciente no siguiera dando sospecha después de un electro negativo, después de una ergometría negativa y la sospecha sigue ahí marcada, la opción nuestra sería hacerle una ecocardiografía de estrés con dobutamina, una ecocardiografía de estrés farmacológica. Perfecto, Juan, muy claro, te agradezco. Hago una última pregunta del panel en el chat que dice la licenciada Laura Anzalone: ¿qué porcentaje de frecuencia cardíaca se toma como efectiva en el deportista que puede sostener en el tiempo terminada la ergometría? Bueno, vamos a ver, esto me sirve para varias cosas. Lo primero, si alguien, cualquier amigo vuestro o alguien de casa os preguntara, o vuestro hijo, o un sobrino, como comentaba antes, oye, ¿qué actividad física podría hacer sin tener ningún tipo de problema? Pues evidentemente le aplicaríamos la fórmula de 220 menor la edad y la frecuencia que le aconsejaríamos como profesionales de la salud sería siempre no pasar justamente de la submáxima, es decir, del 85%. ¿De acuerdo? Eso en sentido general. Y ahora paso a contestarte a lo que tú me estás diciendo. A un deportista de élite que lo hemos tenido, los deportistas de élite casi todos se pasan del 100%. Muchos llegan al 110, al 120 o al 130%. ¿Cuándo lo vamos a parar? Y mientras el sujeto esté por encima de esa frecuencia cardíaca al 100%, no presente una sudoración excesiva, salvo la que lógicamente presenta por la actividad física, no tenga una sintomatología clara y nosotros los ojos clavados en el punto J a más 80 y clavado en el ST que no suba y que no baje, en principio lo que aguante el deportista, pero estos son situaciones excepcionales. Hablamos de deportistas de élite, no de gente que dice que es deportista porque corre 2 kilómetros al día o porque va a su paso normal y te hace 5 o 6. En esos pacientes sería una temeridad. En el deportista no hay problema. Un deportista que tú lo ves que te lo va haciendo. De hecho, hemos tenido incluso jugadores del primer equipo del Sevilla Fútbol Club, de la primera división, donde por ciento jugó, que en paz descanse, Maradona, y también jugó Simeone aquí en Sevilla con nosotros en la temporada 92-93. Esos jugadores no hay problema. ¿Por qué? Porque son gente joven, tienen una edad que están a lo mejor entre los 20 y los 28, los 30 años, son deportistas de élite y es lo que nos interesa ver es la capacidad justamente. De hecho, si hiciéramos con esos pacientes que hemos hecho medicina deportiva, se le pega toda la caña posible. Dale, porque lo que queremos ver es hasta dónde puede llegar el paciente. Lo que pasa es que en esos pacientes también utilizaríamos, en vez de la ergometría normal, la ergospirometría, porque ya, como ahora veremos, nos valdríamos justamente de todo el tema cardiometabólico, nos valdríamos directamente de los valores aeróbicos, anaeróbicos, del volumen pico, del volumen máximo de oxígeno, etcétera, etcétera. Pero no habría problema ninguno.
Bien, muy bueno tu respuesta y bueno, si quieres ya podemos continuar. Y, Perfecto, pues me parece muy bien. A ver si yo y- soy capaz de continuar. Sí, sí, estamos vamos a con ver. el tiempo acotado. Sí, vale, voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, esto es lo que estábamos comentando en concreto, ¿eh? Un electro con hemos puesto nada más que un ciclo cardíaco de un electrocardiograma y estamos viendo normal, estamos viendo que los puntos J están dentro de la normalidad, que los ST son isoeléctricos y cuando el paciente empieza a hacer una actividad un poquito más acelerada, vemos como hay un descenso importante, lo estamos viendo ahí, lo estamos viendo en 1, lo estamos viendo en 2, lo estamos viendo en F, lo estamos viendo pues en las precordiales, estamos viendo en V2, perdón, en V2, V3, V4, V5, V6, es decir, es marcadamente positiva, lo vamos viendo. Esto sería, voy corriendo un poquito, sería un poco el resumen de una ergometría normal. Estamos viendo en la primera columna el ejercicio basal, que estamos en concreto en el primer segundo, el paciente está a 72 latidos por minuto, y ya en la segunda fase ya estamos en concreto en el estadio 2, 6 minutos y medio, 137, el paciente llega directamente hasta esta máxima de ejercicio, que son 8 minutos 13, con 144 latidos por minuto. Aquí vemos el fin del T y la recuperación, y vamos comparando, como van viendo ustedes, 1, 2, 3, RLE y F en esta parte, y las precordiales en esta parte, todas en el estadio basal, en la primera etapa, en la máxima del ejercicio y al final. Y aquí estamos viendo los valores que nos están diciendo, pues por ejemplo, que esta prueba es positiva en concreto en el segundo estadio, por los valores que estamos viendo, porque estamos viendo justamente cómo se va modificando. Entonces, ahí es, contestando antes a lo que decía, a lo que nosotros valoramos y trabajamos. Valoramos y trabajamos con esto, con estas alteraciones justamente no solamente del electrocardiograma, sino, como ahora veremos también, con los puntos de medición del punto J, cómo sube y cómo baja y la valoración de los mismos. Esto que estamos viendo aquí, una tira de electro en V5 normal, y vemos como aquí el paciente ha empezado con un descenso importante del ST por debajo de la línea isoeléctrica, ¿de acuerdo? Y como consecuencia de eso empieza aquí a hacer directamente una TV, que, bueno, en este caso se resuelve sin problema. ¿Por qué? Porque la importancia de la valoración, como estoy diciendo, es el punto J y el ST. Estamos viendo aquí normal en reposo, el punto J, como bien saben ustedes y las personas que nos están escuchando, es en concreto el fin de lo que es la depolarización ventricular del QRS y el inicio del segmento ST, que en este caso pues estaría justamente en esa zona. Con el ejercicio que ocurre, hombre, que ese punto J y ese ST se mueven para arriba y para abajo, y unas veces se mueven pues siendo totalmente, digamos, normales y otras veces no. Entonces, al descenso justamente que tenemos del ST, pero con una pendiente como estamos viendo aquí, que es positiva hacia arriba, eso es un ejercicio normal. Sin embargo, si vemos ese ST que tendría que estar en esta línea discontinua, y en este caso estamos viendo que tiene una pendiente plana y que baja por encima de 1 milímetro, pues está claramente se ve que es una situación de isquemia, tanto cuando hay una pendiente negativa con una T plana negativa, como cuando hay una pendiente plana con T simétrica, es decir, se están viendo. Luego estas dos primeras son normales. Luego el punto J, que lo ponemos justamente a más 80, como ya dije con anterioridad, eso internacionalmente en Estados Unidos, en Argentina, el protocolo último que vi, que era de 2010, no sé por cierto si hay otro posterior de la FA, pero el último que vi hace un tiempo y buscando hoy no lo encontraba. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué nos encontramos en las situaciones? 3 ejemplos muy sencillos. Un ejemplo de un paciente. Estamos viendo aquí como el paciente, este es el electrovasal que tiene. Bueno, un electro, como están viendo, que tampoco es un electro normal, porque aquí estamos viendo en principio lo que nos llama la atención, que hay un eje eléctrico derivado hacia la izquierda, estamos viendo en D1 un QRS positivo, negativo en AVF, ¿no? Entonces estamos viendo que este eje izquierdo es lógicamente por un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿no? Porque estamos viendo el RS, lo estamos viendo en 2, 3 justamente, y en F, y estamos viendo el QR, como lo estamos viendo aquí perfectamente, en 1 y en L, ¿de acuerdo? Estamos viendo también que hay una imagen de bloqueo completo de rama derecha del Harvey Higgs. Estamos viendo una R pequeñita prima, perdón, una R pequeñita, S y R prima grande. Bloqueo justamente de despolarización intraventricular, que incluso llega hasta el sexto, porque esa imagen de RSR prima
la estamos viendo también en 3, cuando no es lo normal verla en 3, eso quiere decir que llega incluso al sexto. Y el punto J está un poquito aquí abajo. Ese es el electrobasal con el que empezamos el ejercicio. Y cuando empezamos el ejercicio, el paciente va haciendo su prueba, terminamos la prueba, está más o menos con una ligera molestia, pero muy leve, y en la recuperación al minuto 59 vemos como el electro anterior, ya vemos que empiezan a aparecer extrasístoles ventriculares, los verdes que hemos puesto para aquellos que no lo vean bien son los latidos normales, y las extrasístoles ventriculares que la he marcado en rojo. Aquí incluso nos hace una pareja, una dupleta ventricular. Aquí estamos viendo también justamente un descenso importante. Vemos como el paciente dejamos pasar casi otro minuto. Vemos como anteriormente estaba en el minuto 59, ahora está en los 2 minutos 59, desaparecen las extrasistolias, pero vemos cómo ya empezamos a encontrar en 2, en 3 y en F, pues estamos viendo ya alteraciones isquémicas sumamente importantes, incluso estamos viendo una elevación en AVR que nos pone un poco en aviso, con un descenso bastante pronunciado en V4, V5 y V6, V1, V2 y V3 no lo valoramos por el bloqueo de rama derecha, luego estamos viendo una prueba manifiestamente positiva con esas circunstancias. El paciente recupera algo, pero fijaros lo que ocurre ahora. El paciente parece que se había recuperado del tema, estábamos viendo el electro y vemos como este paciente acaba de entrar directamente en taquicardia ventricular. Estamos ya justamente, fijaros, en esa circunstancia que en la recuperación 3, vean los minutos arriba y el paciente ahí entra y fijaros, pasa de TV a FV. Ya nos damos cuenta que no es esa morfología grandota, enorme de esos QRS anchos, aberrados, sino que ya son pequeñitos. Paciente entra en FV con un intento ahí aislado de un latido presuntivamente sinusal, que no es tal directamente, y lo que acontece aquí es lo que estamos viendo. Esto que ocurre aquí es que damos una descarga con el desfibrilador para sacar al paciente, que en principio no sale aquí, pero si sale, no traigo el otro porque lo estuve escaneando el otro día, el paciente sale en ritmo sinusal sin mayor problema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esto que estoy diciendo, el carro de parada, que estamos viendo medicación, soporte circulatorio, vía aérea. Aquí tienen ustedes los cajones abiertos con la distinta medicación. Eso lo tenemos que tener siempre preparado para cualquier tipo de circunstancia, para cualquier tipo de situación que haya. Y nosotros estamos preparados para el tema. Un segundo ejemplo, un paciente con un electro en principio normal, salvo un bloqueo AV ahí importante de casi 0,40, 0,38, alargado. Bueno, se lo podemos hacer, no hay problema, ¿no? Empezamos a hacérselo directamente, el paciente termina su prueba, lo dejamos ya sentado en la recuperación y vemos ya que el paciente de ese bloqueo que teníamos con SPR alargado, ese bloqueo AV de primer grado, pasamos a un MOVIS 2, como estamos viendo ya con un 2-1, estamos viendo una onda P que no es conducida y es así, una P, 2P, de 2 ondas P, una es conducida, la otra no, directamente estamos viendo esos grados de bloqueo. Ese paciente lo dejamos y estuvo casi 20 minutos hasta que recuperó directamente su bloqueo de primer grado normal, y esa situación de 2-1, pues evidentemente pues pasó el paciente de ahí. Otro paciente, para terminar el ejemplo que tenemos aquí, un paciente con un electro directamente normal. Estamos viendo que todo es normal, positivo 1, positivo en F, no hay alteraciones de la repolarización, ondas T positivas, menos en AVR, lógicamente, punto J en su sitio, ST sin alteraciones, he puesto en verde para que nos fijemos, porque como este paciente nos va a hacer un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama izquierda, dicho bien. ¿Qué es lo que ocurre? Puesto ahí para la gente que no siga el tema, que vea la morfología en las precordiales derechas V1 y V2 con ese QRS estrecho, y la morfología en las precordiales izquierdas V5, V6, que lo estamos viendo que son estrechitos. ¿Qué ha pasado? Hemos empezado aquí en la etapa 1 y llevamos medio minuto. Le hemos metido ya directamente en la etapa 2, llevamos 4 minutos 25 y vemos que todo eso, lo que era normal, vemos ya aquí como ese QRS se ensancha, y estamos viendo cómo se ensancha en precordiales izquierdas y cambia su morfología también en precordiales derechas. Precordiales derechas, como bien saben, es V1 y V2, precordiales izquierdas son V5 y V6. Ha cambiado la morfología, vamos a ver este QRS estrecho normal y cómo ya empieza a aberrarse totalmente el QRS.
el paciente empieza con un inicio de bloqueo completo de rama izquierda del HDI, porque es mayor justamente de 0,12. Estamos viendo ese bloqueo se va manteniendo y vemos cómo se sigue manteniendo. Estamos justamente ya con la recuperación un poquito más avanzada y vemos cómo hasta que en un momento determinado ese bloqueo de rama izquierda del HDI pues entra ya con una morfología de QRS estrecho normal y el paciente sí se recupera. Pues evidentemente esa prueba no hubo que terminarla, porque esa prueba en el momento que saltó el bloqueo de rama izquierda, pues esa prueba ya es concluyente, esa prueba es positiva. Ya hay, según la guía española, según la guía europea, según la guía americana, indicación de realizar al paciente una coronariografía. Y este ya es el electro final de recuperación, donde estamos viendo, si nos damos cuenta, miran ustedes, es que este electro, mírenlo en la pantalla, parece justamente igual que este, es que son los mismos. Lo que pasa es que aquí estábamos en la etapa 1 y llevábamos solamente medio minuto de ejercicio y aquí estamos ya con 4 minutos 38 segundos y llevamos ya casi 3 minutos de recuperación. Es lo que ha tardado en volver a la normalidad ese electrobasal. Pues con ese bloqueo de rama izquierda, ese electro es totalmente diagnóstico, esa prueba es totalmente concluyente. Aquí estamos viendo otro tipo de ergómetro justamente que realizamos, este lo utilizamos también en concreto para la eco de estrés con dobutamina. Bueno, estos son algunos de movilidad reducida, estos ya son otros que venimos de manera habitual utilizando. Y ya para terminar, presentarle 3-4 diapositivas de la ergoespirometría de consumo, que la hacemos, ya digo, también en pacientes de rehabilitación cardíaca. Estas son imágenes de nuestros pacientes, le hacemos previamente siempre una espirometría de base. Esto en otra de la tercera sala que tenemos. Aquí en este paciente estamos utilizando la modalidad de cinta sin fin, ¿de acuerdo? En este paciente es una cicloergometría, lo hemos hecho en una entidad, en este caso privada. ¿Y los candidatos cuáles son? Pues indicaciones, pacientes básicamente que sean algo más de lo normal, porque tenemos una cicloergometría que consume material de espirometría importante, además sumamente caro. No se lo hacemos a cualquiera, se lo hacemos a pacientes que están más delicados y que siguiendo las guías, justamente son pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, pacientes de alto riesgo, pacientes provenientes, como hemos dicho, de la unidad de rehabilitación cardíaca, pacientes con EPOC, es decir, y es una prueba justamente que al paciente nos va a permitir, aparte de la valoración normal que ya nos permitía la ergometría, tener un suplemento que va a hacer la valoración justamente de los aspectos musculares, pulmonares, oxidativos, ver la tolerancia al esfuerzo, ver, como decía antes, y están viendo ustedes aquí, el consumo de oxígeno, el volumen de oxígeno máximo y pico, que es lo que nos va a marcar la capacidad aeróbica del sujeto, la producción de CO2, que nos va a marcar de alguna manera el umbral anaeróbico, es decir, y ahí hay que trabajar con ese tipo de paciente. Es bastante más compleja que la normal, requiere también justamente los mismos protocolos. Lo único que por parte de enfermería, aparte de todo eso, tenemos que meterlo media hora antes con el aparato, dejarlo media hora, hacerle una calibración ambiental, otra de flujo, volumen de gases, hacer un registro completo de filiación, hacerle previamente al inicio una espirometría forzada, prepararle ya igual que el otro paciente, los electrodos, manguito y demás, y realizar directamente lo que es la prueba normal. Esto es un poco resumidamente y corriendo un poco la cuestión para no pasarnos mucho del tiempo y para dar lugar a que se puedan hacer alguna otra pregunta o de esto último que estamos viendo de las imágenes de los trazados positivos, en concreto en 3 casos que hemos visto ahí, y de algo también de introducción a la ergospirometría. Hacemos más cosas también. Utilizamos también esta técnica directamente con imagen cardíaca. Otra variante que utilizamos es que al paciente, una vez que va terminando la prueba de una ergometría normal, pues sencillamente le metemos en concreto un isótopo radioactivo, la tetrofosfomicina, y al paciente nos lo llevamos, una vez terminado la prueba con la vía acogida, a medicina nuclear y le hacemos una serie de proyecciones. Y una vez que se le han hecho esas proyecciones, el paciente se va a su casa y a las 24 horas en situación normal viene, le volvemos a hacer otra
otras técnicas de imágenes y comparamos la del esfuerzo con la ergometría y la del reposo al día siguiente. Y tenemos para comparar marco ergométrico de la prueba con mediciones justamente de puntos J, de puntos ST, valoración de clínica y no clínica, y luego valoración complementaria con el isótopo radiactivo que se le ha inyectado, viendo las zonas captoras que captan más y las zonas que captan menos, hipocaptora, hipercaptora, zona fría, zona cálida directamente, que es lo que nos va diciendo una zona hipocaptora, es que allí no llega la sangre, lo que esa zona está isquémica. Vemos el resultado de la implementación de la imagen cardíaca con la ergometría. Esa es otra modalidad de otras varias que también hacemos, pero ya digo que haría falta mucho más tiempo para incidir en esos aspectos, igual que en otros muchos que de esta charla deja lógicamente un poco fuera, para no hacerme muy pesado, que creo que no es conveniente tampoco cargar tanto de datos. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien, muy bien, Juan Ignacio. La verdad que excelente toda tu exposición. La verdad que ha clarificado mucho. Yo tendría una pregunta nada más con Las respecto que quieras. a los lugares, ¿no es cierto? ¿Estos estudios se hacen solamente en hospitales o en los sectores privados donde no haya una asistencia rápida para atender al paciente en caso de que se complique? Sí, vamos a ver. Estos estudios se hacen siempre en hospitales y en clínicas. Es decir, no se hacen nunca de manera ambulatoria. Se puede hacer tanto en hospitales públicos como privados, pero que tengan un cardiólogo especialista justamente y que maneje bien estas unidades y que tenga la formación adecuada, porque no todos los cardiólogos tienen una buena formación desde el punto de vista de tener, vamos a ver, cuando esto quiero que se me entienda bien. Cuando digo que no tienen una buena formación, quiero decir que un cardiólogo que hace hemodinamia sabe mucho de hemodinamia, pero a lo mejor no tiene mucha idea de electrofisiología y arritmia. ¿Eh? O un cardiólogo clínico no, sí, sabe interpretar una ergometría, sabe interpretar un estudio electrofisiológico, pero no entiende qué decir. Que tiene que ser un personal cardiólogo o cardióloga y enfermero o enfermera especialista en el tema. Y tiene que ser siempre en un ámbito hospitalario, ya sea de clínica grande o pequeña, de hospital grande o pequeña, pero que evidentemente, aparte de tener el aparato para poderlo hacer, que tenga personal médico y enfermera preparado y evidentemente material de RCP por si hay algún tipo de evento. Ambulatoriamente, en un centro de salud, en comunitaria, estas pruebas no solo no se hacen, sino que sería una barbaridad hacerlas. Estarían totalmente contraindicadas. De hecho, uno de los requisitos que tenemos es que la unidad de ergometría esté siempre cerca, justamente, o bien de la zona de hemodinámica por si hay algún evento importante, o de nosotros que tenemos una unidad de cuidado intermedio o de cardiología para si hay una urgencia importante poder meter al paciente. Es decir, que va muy bien y no pasa nada hasta que pasa. Entonces, lógicamente, tenemos que tener, digamos, las condiciones. Personal en condiciones bien preparado, material bien preparado y luego alguna unidad de referencia cercana. Ambulatoriamente en centro de salud, materialmente imposible. Excelente. No sé si Martín o Javier o Federico quieren hacer una consulta. Ya estamos en el tiempo de la exposición. Yo quería hacerte, Juan Ignacio, una pregunta de carácter técnico con respecto de los electrocardiogramas. Sí. Decime si en en un paciente femenino que tenga las mamas voluptuosas o grandes, ¿qué sería lo correcto? ¿Colocar los electrodos donde tienen que ir, estar cubriendo espacio? ¿O se levantan las mamas y se colocan por debajo? Por una discusión que a veces hay acá. Esa discusión la hemos tenido mucha gente y es una discusión que se nos plantea en la práctica diaria. Además, no sé si conoces a Javier Niebla, que es compañero enfermero, que está también en concreto en el foro de arritmia, lo hemos hablado. Hombre, lo que dicen las guías, pero lo que ocurre es que la última guía es del año 2007, que es de la americana y seguimos todo directamente, es que se coloque directamente encima. Pero la verdad es que los estudios que se han visto son 3-4 estudios muy flojitos, que tienen muy poca entidad como para sentar cátedra en el tema. Entonces, aunque las guías dicen eso, casi todos lo colocamos directamente debajo y la mama encima. ¿De acuerdo? O sea que por eso digo que hay una cierta discrepancia
ya digo, si te vas a las guías de 2007, las guías dicen eso, pero cuando las guías recomiendan, no digamos que matizan con certeza al 100%, pero cuando ves, como yo hablaba con Javier, es que veíamos que los 3 estudios en los que se basaban eran 3 estudios, ya digo, las guías son del 2007 y esto era, me parece que de los 90, del 98, del año 2000, los estudios que se basaban. Pues la verdad es que, bueno, lo mismo hay que revisarlo. Lo que ocurre es que sobre el tema prácticamente no se publica casi nada al respecto. Entonces, bueno, hay que seguir un poco la guía. Hombre, lo importante es tener cogido bien el espacio. Si la mama te dificulta directamente, lo que hay es que tener localizado bien la posición. Porque claro, es que si la mama es muy grande, entonces, ¿qué hace? ¿Te lo lleva a donde? ¿A la zona infratal o te lo lleva a la barriga o te lo lleva? Estamos haciendo un electro totalmente modificado que a efectos reales nos está engañando. Como si yo cojo las derivaciones de precordiales derechas V1 y V2 y sabes que las subo 1 o 2 espacios. Voy a tener pseudo falso bloqueo de rama derecha que el paciente no presenta. Así Claro. decirte algo como puedo modificar o modifico V5 y V6 y me encuentro que V6 es mayor que V5, pues salvo que esa persona tenga una hipertrofia ventricular izquierda, lo que tengo que pensar es que V5 está mal, V6 está mal colocada, porque el QRS, la R de V5, será siempre bastante más mayor que la de V6 en condiciones normales en el 99% de los casos. Y eso ya es cuestión de electrocardiografía básica, donde yo también doy muchos cursos de básica, de intermedia, de avanzada para profesionales del 061, del 112, donde ya evidentemente no hablamos de estas cosas, sino hablamos ya del sexo de la arritmia, un poco como se hace en el foro de la FA, que imagino que conoce a todos los cardiólogos que están y tal, ¿no? Sí. Ya es un tema mucho más especializado que la cuestión, evidentemente. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. A ti, Martín. Bueno, hay una pregunta en el chat de la licenciada Laura Anzalone, que dice que en los pacientes que se realiza ergometría en cicloergómetros bajos con respaldo alto, obtenemos mejor capacidad funcional. ¿Qué opinión se merece esto? Repíteme la mitad, es que te comenté antes que te escuchaba con la voz un poquito como temblona o como un poquito, que los pacientes que se realizan, ¿qué? ¿Una ergometría? Un ergómetro bajo. ¿Un ergómetro bajo qué es? Bajo es como especie de tipo silla, sentado, pero el respaldo, aunque bien es alta. Sí. ¿Obtenemos mejor capacidad funcional? No, vamos a ver. La posición más funcional y más fisiológica es con el sujeto en decúbito, andando directamente, o bien en el ciclo. Claro, los pacientes que solo hacemos en esas circunstancias son pacientes porque tienen problemas importantes, es decir, pacientes que, por ejemplo, no pueden mover las extremidades inferiores y tienen que utilizarlo directamente en las manos, haciendo un poco de volante, o tienen que servirse de otra serie. Entonces, evidentemente ahí hay, digamos, un artefactamiento aún mayor justamente para que la prueba sea más concluyente. Es decir, la prueba no es tan fisiológica, tan natural, y ahí es donde nos podemos encontrar más problemas. Como la paciente, pues, por ejemplo, que comentaba antes del electro, si tenemos que hacer una prueba de imagen y tiene una mama sumamente grande, pues evidentemente nos puede dar falsas imágenes de situaciones que la paciente no presenta. A nivel torácico me refiero, una prueba de imagen. Pues aquí ocurre igual. Hay un cierto artefactamiento. Lo que pasa es que ya los profesionales que están habituados a hacerlo cuentan con eso y saben diagnosticar justamente también falsos positivos y falsos negativos, es decir, lo trabajan. Evidentemente es más artificial y puede dar más lugar directamente a artefactamiento en cuanto a los resultados de la prueba. Sí. Lo que pasa es que si no es así no se la podría hacer, claro. Un paciente que te viene que es un paciente a lo mejor que es parapléjico, que en las extremidades inferiores, por ejemplo los pacientes paralímpicos que vienen con su carro y se lo tienen que hacer y tienen que estar moviendo las manos, pues la posición que utilizan de espalda y de tal, claro, es menos fisiológica, pero ya digo, son también profesionales de medicina del deporte que les atienden, que están ya, digamos, muy duchos, muy puestos con este tipo de temas y saben evidentemente, digamos, como decimos en España, quitar un poco la paja del grano, ¿no? Y ver realmente, sí. Bien, Juan Ignacio, te transmito otra pregunta del chat. La que queráis. En contexto de pandemia,
ustedes colocaron la ergometría como una contraindicación en pacientes post-COVID, y luego que el tiempo de haber padecido la enfermedad. Repítemela otra vez, si eres tan amable. Sí, sí. Ustedes colocaron, en contexto de pandemia, ustedes colocaron a la ergometría como una contraindicación en pacientes post-COVID. Vamos a ver, en principio la ergometría no está contraindicada en este tipo de situación porque va a depender de la situación que tenga. Vamos a ver, en el foro de arritmia se estaba hablando también del tema de los problemas cardíacos del COVID. Yo he pasado un COVID importante que estaba a punto de morir incluso porque estuve 35 días intubado, una situación casi terminal, y luego 25 días en planta. Y bueno, yo problemas cardíacos no he tenido ninguno. Bueno, miento, se me hizo una ecocardiografía, se me hizo un electro que era rigurosamente normal, se me hizo una ecocardiografía, tenía un pequeñito derrame auricular, no ventricular, un derrame pericárdico, pero solamente auricular, leve mínimo. Nosotros no estamos viendo mucha patología cardíaca. Es cierto que yo leo muchos artículos en la europea, en la americana, de pacientes que han hecho insuficiencia, pero nosotros en nuestra casuística las incidencias son mínimas. Entonces, evidentemente, en un paciente que tiene una situación respiratoria importante, como yo la he tenido y demás, pues a toda lógica no le podemos hacer una ergometría, como tampoco haría falta el COVID para decir que no hay que hacerle a un paciente una ergometría si es un paciente con EPOC, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que además tiene retención importante de CO2 y por tanto situaciones de hipercapnia. Usted no puede meterla en una situación de esfuerzo, es que me lo cargo. Es decir, estaría contraindicado, digamos que más por el tema de la situación, por el tema respiratorio, pero si el paciente, el tema respiratorio, que son pacientes que a lo mejor tienen menos, mi mujer también se lo contagió yo, mi mujer estuvo con retrovirales 4 días, no tuvo problemas respiratorios, se podría haber hecho una ergometría, pasar la fase aguda, sí, sin ningún tipo de problema. Luego las contraindicaciones, como todo en esta vida, como todo en enfermería, como todo en medicina, hay que hacer siempre una individualización de cada caso, de cada persona, de cada sujeto, de cada paciente. Y de aquí hay reglas generales, no. Ya digo, la situación respiratoria marcada, pues evidentemente a mí es que no se me ocurre, como tampoco se me ocurre un paciente que no tiene problema pero que me llega con un ataque de asma, pues evidentemente no se lo puedo hacer. O un paciente con una miastenia grave y que no está recogida directamente en las contraindicaciones de la ergometría, tampoco se me ocurre hacerlo. Es decir, es cuestión de utilizar más la lógica, pero no digamos por ser tasativo paciente que tenga. Usted puede haber tenido el COVID, a lo mejor con un patrón nada más de problemas de artralgia, de problemas de fiebre, y el problema respiratorio haber sido prácticamente mínimo, nada más que una garraspería, y ese paciente, una vez que pasa una semana o dos, se le puede hacer una ergometría si tiene una indicación justamente, no para ver cómo ha quedado el corazón, porque para ver cómo ha quedado el corazón, si no tiene clínica, con un electrocardiograma y una ecocardiografía tiene de sobra. Además, esto ya digo que es un tema que va cambiando día a día porque de esto hay muy poca experiencia, justamente porque los aspectos cardíacos sí se están viendo algunos en estudios muy pequeñitos, de 15 pacientes, de 12 pacientes, de 20 pacientes, y además casi todo fuera del área europea y demás. Quiero decir que estamos todavía muy en ciernes. Si hay dificultad respiratoria, pues evidente con COVID, sin COVID no se puede hacer. Muy bien. Entonces, si el panel tiene alguna otra pregunta, Jorge, si me estás escuchando, no sé cómo estamos con el tiempo. Si alguien quiere discrepar, no hay problema, de verdad lo digo porque yo quiero enriquecerme. Yo me enriquezco con lo que estamos hablando y con lo que me estáis aportando. Igual que el día de la charla en concreto de Martín, que le pudo oír y fue también muy enriquecedora. Bien, bien. Alguien iba a decir algo y yo le he cortado, me tienes que disculpar. No, le estaba preguntando a Jorge cómo estamos con el tiempo. Sí, estamos más o menos en tiempo, Adrián. Bueno. Y ninguno de los 38 se ha ido de momento. Ajá. ¿No? Bien. No sé si los chicos del panel tienen alguna otra pregunta, pero la verdad que yo estoy más que satisfecho con toda tu explicación y toda tu aclaración. Javier, Martín, Federico. Sí, no, por mí está todo muy claro. Un placer escucharlo, así que felicitaciones.
De mi parte también, felicitaciones, teacher, un lujo. Se aprende indudablemente con cada encuentro. Muchas gracias. Sí, yo comparto esa opinión. Aprendemos todos de todo y esto ha sido muy enriquecedor y además os lo digo muy grato. Yo tenía muchísimas ganas de estar con vosotros porque ya os digo, ¿no? Con los compañeros ya de la falla contactamos hace unos cuantos de años a través de mi compañera Amparo Peiró, cuando yo estuve director de la revista de Enfermería en Cardiología, que es el órgano de difusión de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, donde sigo siendo miembro de la misma, estuve en el comité directivo y como director de la revista, y tuvimos la ocasión de contactar con varios compañeros de la FA y la verdad que fue un placer tremendo porque aprendimos todos, nosotros mucho también de vosotros y creo que esto nos enriquece y nos abre la visión a otras muchas cosas y para mí la verdad os tengo que dar las gracias porque ha sido sumamente satisfactorio, sumamente placentero, es un placer. Aquí en España son ahora mismo la 1:10, pero yo me quedo 14 horas más con vosotros si hace falta, porque cuando uno está a gusto, cuando uno se siente bien acogido, cuando uno se siente entre los suyos, porque somos todos compañeros enfermeros, yo la verdad que estoy como en casa. Estoy en mi casa sentado en el ordenador, pero estoy como si estuviera en casa. Lo digo con total tranquilidad y os lo digo con total satisfacción. Y en ese aspecto lo que os estoy dando es muestra de mi total agradecimiento por la amable invitación que me habéis hecho y por el rato tan bueno que me estáis haciendo pasar justamente, porque estoy entre compañeros, estoy entre amigos. Lo digo de todo corazón. De mi lado ninguna, pero permítanme, agradecer obviamente a Juan Ignacio en nombre, digamos, de la FAC como presidente del Comité de Técnicos y Enfermeros, Juan Ignacio por haber estado, a Adrián, a Martín y a Javier el hecho de que se hayan conectado y a toda la audiencia también por haber participado de este webinar. Así que no tengo más palabras de agradecimiento y agradecimiento por todo lo que, la excelente explicación de Juan Ignacio. Un abrazo muy fuerte, un abrazo hermano, que somos países hermanos, España e Hispanoamérica, nos queremos, llevamos una misma sangre, llevamos una cultura con muchas diversidades de español, con muchas diversidades, pero un magma común donde nos sentimos todos uno, aunque no nos separe el charco del Atlántico entre unos y otros. Ya digo que yo el año pasado tuve la ocasión de ver a mi familia que tenía ahí en Argentina, que tengo también en Uruguay, y que la verdad que se lo dije a mi mujer, he estado en medio mundo y demás, digo, pero es que cuando he salido de Sevilla y estaba en Buenos Aires y luego estaba en distintas ciudades, en Calafate, en 30.000 sitios, es que estaba como en casa, me sentía en casa, es que las calles eran las calles mías de Madrid, eran las calles mías de Sevilla, era mi casa, y no estaba en mi casa, estaba en la vuestra, pero estaba en mi casa, estaba muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto, y tengo ganas de volver a ir. Y si Dios me da salud, iré nuevamente por ahí, es una satisfacción enorme. Te esperamos con gusto. Muy bien, pues, un abrazo muy fuerte para todos. Será bienvenido siempre, Juan Ignacio, cuando gustes. Igualmente, sí, Abrazo fraterno. Os rogaría que os pusierais en contacto, que con muchísimo gusto, que no solamente a distancia, que también será en lo personal entonces. Sí, seguro que sí. Bueno, Juan Ignacio, chicos del panel, muchas gracias por participar. A todos los que han estado conectados hasta este momento,